Bueno, por estas horas, buenas tardes para todos, el monotema es este, que es una lástima, porque pasan otras cosas realmente en el país, que son muy importantes, mucho más allá de si hay una persona que, bueno, no regularizó su casa o tiene deuda. El tema es que no es una persona cualquiera, y por eso el tema adquiere otra dimensión, y porque además no solo es un tema de una persona que no es una persona cualquiera, que es una ministra de Vivienda, sino porque lo que surge en paralelo y hace más ruido que la propia infracción administrativa a priori de Cecilia Cairo es el cierre de filas automático en torno a ella en su defensa por parte de su sector político. Es cierto que el presidente Yamandu Orsi eh, no pidió que renunciara, pero sí dijo que iba a analizar un poquito el tema. ¿Puede pasar que la cosa cambie? Puede pasar. Hagamos, si les parece, un esfuerzo por retroceder unas horas, no digo mucho más que eso, y decir hasta la mañana de ayer, cuando a través del programa de radio La Pecera, Cecilia Cairo era expuesta eh, en, en una infracción. Por lo pronto, en una infracción. Repasemos, por favor, la crónica. Cecilia Cairo vive en una casa que no está regularizada en catastro, informó el programa La Pecera de Azul FM, y paga contribución inmobiliaria como si fuese un terreno baldío. Además, desde el año 2004, solamente pagó 2 cuotas del impuesto a primaria. El caso de la ministra activó a los legisladores de la oposición. Durante la tarde hubo contactos entre coordinadores de las distintas bancadas y con la bancada oficialista. En la oposición sostienen que la ministra debe renunciar. En tanto, la senadora Graciela Bianchi expresó en redes sociales que si la ministra no renuncia, será convocada al Parlamento. Bien, eso fue el punto de partida. Después se fueron afinando un poquito digamos, los contextos. Y lo que está clarísimo es que hay por lo menos una infracción administrativa, así se llama cuando hay deuda de, por ejemplo, un impuesto de primaria, cuando hay faltas al BPS por regularización de vivienda. El tema ya se pone por ahí un poquito más difuso cuando hablamos de que ella paga contribución por un terreno baldío. O sea que previo a que haya deuda de contribución, lo que faltó es la declaración de la vivienda en sí. Entonces, la deuda es como un acuerdo que está reglamentado, donde se le da un periodo de tiempo para cumplir con su deber, pero digamos, está bajo una observancia. Cuando no hay una casa declarada, ni siquiera se generó la deuda, ¿se entiende? Entonces, algunas voces hoy la defienden desde ese lugar. Bueno, una deuda puede tener cualquiera y eso no es un delito, ni hay que castigar al deudor, pero que no es castigar al deudor. Obviamente que no se castiga a un deudor. Cada uno hace lo que puede con sus recursos conforme a la ley. Para que existen las medidas y, digamos, las sanciones y las multas. Ya hace rato que el MEF viene planteando que uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país es la morosidad frente al impuesto, por ejemplo, a primaria. El tema es que la no declaración de una vivienda es una instancia anterior a una deuda. Y ahí es donde podría llegar a haber, si se quiere, un espacio para que, bueno, se pueda llegar a analizar el de mañana si hubo dolo en ese no registro, en ese ocultamiento, en evitar que la contribución pasara a ser la que correspondía, ¿no? Y no la de terreno baldío. De todas maneras, yo lo que les pregunto aquí a ustedes es ¿cómo observar este tema objetivamente? ¿Es posible que haya una mirada en el medio en todo esto? Entre tiene que renunciar y entre el pobre Cecilia Cairo, que la peleó de abajo y fue madre, no sé, y que no es de cuna de oro y que tiene deuda como todo el mundo. Digo, ¿no hay un camino en el medio, una observancia que además atienda a quién es Cecilia Cairo y a la supuesta ejemplaridad que tiene que dar desde un rol público? Además, justamente la cartera de vivienda, que si bien es ministra hace un día y medio, durante 5 años fue diputada, muy además comprometida con el tema de la vivienda
y de los más vulnerables, integró la Comisión de Vivienda y Territorio y formó parte de planes incluso que tienen que ver con, desde Plan Juntos, del gobierno de Mujica, ¿no? Entonces, brigadas puntuales que se dedican a ese tema. No puede no saber que en un Estado social, donde se supone que el objetivo del Estado es garantizar los derechos básicos y reducir las desigualdades, en ese Estado social, en ese pacto social, el impuesto es lo que financia la justicia social y la solidaridad, que es un poco el eje de nuestro sistema tributario. No puede desconocerlo. Entonces, con esto planteado así, ¿qué miradas posibles hay? Ele. Lo del camino del medio me parece que es un poco plantear, bueno, ¿cómo salimos de acá? No es una cuestión de camino del medio, es una cuestión de que es un disparate para mí pedir la renuncia de una ministra por esto, y es un disparate también justificar esto porque, pobre fulano mengana. No, ni una cosa ni la otra. Y bueno, no lo digo, pero no es por camino del medio. Es una cuestión de observación. Habrá caminos del medio dentro después de lo que yo te puedo decir, pero digo... Bueno, la mirada del medio, ¿cuál es? Acá hay una ciudadana ministra que cometió una falta, no sé si se llama falta, una infracción administrativa. ¿Y sabes qué? Tiene que pagar lo que debe y pagar la multa. Como cualquier ciudadano. No es un delito penal ni nada que se le parezca esto. Es cuando cualquiera de nosotros, o la mayoría, o una gran parte de los uruguayos tenemos este problema, porque este problema de la regularización de las viviendas y de la regularización del trámite al BPS no es de Cecilia Cairo, es de un montón de personas. Cuando las personas tienen ese problema y no hacen eso, lo que les va a venir es una multa. Y es lo que va a tener que pagar Cecilia Cairo. Otra cosa son las declaraciones de yo pagaba las facturas que me venían, no sabía si venía junto con la contribución. Otras prioridades. Ojo, bueno, pero en las prioridades de Cecilia Cairo yo no me voy a meter, porque cada uno maneja su dinero como puede, como cree conveniente. Hay gente que también defrauda al Estado por miles de millones y también tendrá otras prioridades cuando defrauda al Estado por miles de millones. Entonces yo en las prioridades de Cecilia Cairo no me voy a meter. ¿Pero te parece respuesta digna? Ni digna ni indigna, es su respuesta. Porque, a ver, que lo diga alguien que está en la misma situación, pero que no tiene el salario de diputada que tuvo durante 5 años Cairo, es una cosa. Pero que lo diga Cairo, a ver, yo lo que pasa es el salario del marido, ¿no? Hasta que fue renunciado por la denuncia de acoso sexual. Yo considero que lo que haga Cecilia Cairo con su dinero, a mí no me compete. No, te tiene que competir. No. Si Cecilia Cairo debe impuestos, ahí sí tendrá las multas que le corresponden a cualquier persona que deba los impuestos. ¿Cómo va a pagar Cecilia Cairo? Porque fue descubierta en esa infracción administrativa. Y yo qué sé, problema es Cecilia Cairo cómo pague. No es mi problema lo que haga Cecilia Cairo con su plata y cómo pague las cuentas. Una cosa es ser moroso. Sí. Y otra cosa es ni siquiera pasar por el radar, porque tributaba como baldío. No estaba en el radar ni siquiera. Como la mayoría de las personas que construyen una casa en un baldío, Victoria, es la realidad. Y no son ministras. Y es la realidad de los uruguayos. Y Cecilia Cairo, ¿sabes qué? ¿Sabes quién gana con todo esto? ¿Es la realidad de los uruguayos? ¿Sabes quién gana con todo esto? ¿Sabes quién gana con todo esto? Cecilia Cairo. Porque la gente se va a sentir identificada con la pobreza. Yo no digo la pobreza Cecilia Cairo, pero la gente se va a sentir identificada. Sí, la mayoría de la gente se va a sentir identificada. Bueno, es una voz, perfecto. A ver, otra. A ver, vamos a lo que es. Esto lleva casi un cuarto de siglo en infracción. Ahí vive ella con su pareja, con sus hijos. O sea que si ella no podía pagar porque la plata no le alcanzaba, con lo que va entre comillas, porque era diputada, o sea que tenía un buen ingreso, podría alguno de los otros que viven ahí, que se benefician de estar en un predio de 1.500 metros cuadrados, podrían haber asumido, bueno, vamos a regularizar. Porque valor más de $100.000 a la fecha, ¿no? Sí, veremos, no sé. Sí, ella declara eso, además. Ella declara eso, hay que ver después cuando regularice, porque la obra que se ve es en altura. Entonces, bueno, no sé. La cuestión es que cualquiera de todos los que se benefician viviendo ahí, podrían haber dicho, che, ya que mamá nos dio el espacio para construir, asumamos nosotros la deuda.
Pero ni siquiera hay que meterse en eso, me parece, No, Marta, no, es porque... que va más allá de eso. Es que ella, siendo diputada, teniendo un excelente ingreso, estando en la Comisión de Vivienda, señalando con el dedo errores ajenos, opinando de un montón de cosas, no puede venir a decir, ay, no sabía. Es como si yo le dijera a la tarjeta de crédito, no pagué el estado de cuenta porque no me llegó. Lo dice bien clarito, que no te llegue, no te exime de la obligación de pagar. Que no le llegara el impuesto de primaria, no la eximía de pagar, fueran los 40, 80 o 90 pesos. Hay un punto que señala Eleonora. Eleonora dice, ella cree que, no sé, que muchas personas en la situación de Cecilia Cairo van a estar apoyándola. No. Porque no hay muchas personas en su situación. Las personas que están en su situación no tenían sueldos de diputado. No estaban en una comisión de vivienda, no eran un representante nacional. Mucha gente termina siendo multada porque está arreglando la vereda, que es un tema aparte, y resulta que como no hizo la declaración correspondiente, vienen los inspectores, lo multan, y por arreglar la vereda. Sí, y a Cairo también la van a multar. Porque fue descubierta. Porque hasta ahora... Casi un cuarto de siglo después. Es un disparate. Sí. Yo ayer tuve mucha cautela a la hora de opinar porque quería escuchar a la ministra y porque esperaba otro tipo de respuesta. A mí lo que me impacta de todo el suceso no es la deuda en sí, es la respuesta y el intento de justificación permanente con esto que tú estás mencionando. Se parte de una base discursiva en la cual se dice que hay un montón de uruguayos que enfrentan la misma situación que enfrenta la ministra. La ministra hace 20 años tiene cargos públicos. La ministra hace 20 años tiene un salario todos los meses, de distintos montos. La ministra no estamos hablando de... Porque se está intentando asimilar una situación a los 25.000 que tiene... Digo, Exacto, sí. Ojalá la mayoría de los uruguayos tuviera un salario, un ingreso de 250 palos. ¿De qué estamos hablando? Porque después te dicen, no, pero el MPP le genera retenciones. Primero, lo que han declarado, que no sé cuánto es, pero lo que ha salido en prensa es que se quedan con un salario de 100.000 pesos. Ojalá, incluso ojalá, los 100.000 pesos fueran la realidad de la mayoría de los uruguayos. ¿De qué estamos hablando? Y no estoy hablando de la deuda. Estoy hablando de que el argumento para sostener esto se basa en decirles que la ministra es como un montón de los uruguayos. Y eso no es así. ¿Y cuántos hay de esos uruguayos que pagan? ¿Y cuántos hay de esos Entonces, uruguayos? ¿qué son los giles? Los nabos siempre. Entonces, todo el argumento, porque una cosa es que ella tenga la deuda, que sea a cargo y que la pague, y otra cosa bien distinta, que es lo que tiene que hacer, como cualquier ciudadano. Como hizo Andrade, ¿te acordás cuando no tenía regularizada su casa? Que va de suyo. Ahora, el tema es cuando se sale a decir esto y cuando toda la línea discursiva y argumentativa de todos sus compañeros es esa, porque acá no se está cuestionando ni que Cairo sea una militante social, una militante territorial. Nadie está cuestionando eso. Pero no me pueden venir a decir... Que sea buenas personas o que sea comprometido o solidario. Nadie habla de eso. Pero no me pueden venir a decir, el argumento central no puede ser que, bueno, vive la realidad un montón de personas. Porque entonces realmente hay que preguntar si la mayoría de los uruguayos cobran los salarios que cobró durante todos estos años Cecilia Cairo. Yo siento que en un punto es una toma de pelo. ¿Por qué el Frente Amplio está comprándose este problema? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué el Frente Amplio se está comprando este problema? Ay, por no chequear si la gente tiene regularizadas sus casas antes de darles cargos. Porque capaz. es un ministerio que les importa mucho también, al MPP. Porque el Frente Amplio todavía no se ha expresado, me corregirán. Bueno, el presidente del Frente Amplio ya habló, Fernando Pereira ya habló, y sigue la línea argumental, de que no se puede uno culpar a la persona que tiene una deuda. Que nadie no lo es está lo que, haciendo. no es por ahí. No es por ahí. Hay que hacer una checklist de si están recibidos o si Es lo tienen mismo deudas, que no esas regularices cosas. una piscina, como dijo alguien por ahí, a que no regularices tu casa entera y Es lo pagues como mismo. contribución de baldío. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo y más cuando tú sos un representante nacional. No es lo mismo creo que que salgas más a o menos. victimizarte y digas que... No, yo- salir a victimizarse. No mezcles. No estamos hablando de si es lo mismo regularizar o no que salir a victimizarse. Lo de salir a victimizarse me parece
una estupidez. Porque nadie lo debería tenemos hacer. todos. Y si Cairo lo hizo, me parece que está mal. Pues y los compañeros de Cairo que le dijeron, pobre, es buena, no sé qué, no me importa si es buena o mala. Está mal, debe dinero, lo tiene que pagar y tiene que pagar la multa. Sí, Eso claro. es una cosa distinta al no regularizar. No mezclemos las dos cosas, Bueno, lo que es no regularizar con eso. Y también empecemos a ver cómo es nuestro sistema de construcción, autoconstrucción y demás, para que lleguemos a esta situación de que una persona informada, esto, lo otro, no regulariza. Informada, entonces miente, porque ella decía que no se había dado cuenta. No, informada a nivel Pensaba que lo general. pagaba con la contribución, A ver, dijo. no. O que no Informada sabía. tiene que ser porque... Por eso Debería informada tiene que estar. ser. Y la ley Pero siempre entonces, si reconocida. estaba informada y no regulariza, hay ocultamiento y ya es otra cosa. Bueno, ella dijo que tenía otras prioridades y ahí entra toda la lista de la victimización que hace que por para eso, mí pero no hay lugar. A ver, pero en otras prioridades, punto. Problema de ella, cómo pone sus prioridades. No es un problema nuestro en qué gasta, si lo gasta en cigarrillos, en medicamentos o en regularización. No, es un problema no es mi nuestro problema. que nosotros todos pagamos y la señora ¿Sabés estuvo qué? casi un No la cuarto siglo, votamos no. cuando se ponga a elección en otro cargo Cecilia Cairo, no la votaremos. Es ¿Qué que sé no yo? hay que Yo votar, no la voté no, no hay tampoco, que pero votar. bueno. El tema de las prioridades igual lo trajo ella, ¿no? Yo creo que todo Pero parte por eso, de este pero en debate prioridades porque hacemos ella- punto y su problema. Bueno, Ella pero entonces trae ahí esto, vamos ella a... trae estos elementos. Por eso voy a algo, me parece que ojalá podamos llegar a algo más, un poco más de fondo, que sí tiene que ver con las prioridades. Con hasta qué punto realmente los discursos y las narrativas que tienen como objetivo algo tan caro que es la justicia social, la construcción de la menor desigualdad posible, si no terminamos de entender que pasa por el pago de impuestos para empezar... Estos son tributos Entonces, más de que impuestos, pero bueno. Está dentro de lo que es el sistema tributario. Sí, sí. ¿Ah? Por eso son Que es solidario en su eje. Por lo tanto, si no entendemos que el primer ejercicio ético, moral y de pura política es el pago de los impuestos y los tributos, ¿cómo sostenemos después todo lo otro que se construye en la narrativa? Porque hay un... Y eso va mucho más allá de Cairo, lo que estoy planteando. Yo creo que Es la base de todo. Es inadmisible lo de la ministra Cairo. Yo no soy un sommelier de la ética, pero claramente este es un problema ético y político. Si lo pensamos en términos de dinero, nos estamos equivocando, estamos cerrándole, y por supuesto que hay millones de uruguayos que tienen deudas. Lo que es inadmisible es que un director de UTE esté colgado de la luz. Lo que es inadmisible que alguien que trabaja en la DGI o que integra el directorio le deba a la DGI. Lo que es inadmisible es que el presidente del Banco de Previsión Social tenga deudas con el BPS. Eso es lo inadmisible. No que los uruguayos tengan deudas con el BPS, con la DGI o que esté colgado de la luz. Eso ocurre todos los El problema días. no es Cecilia Cairo, tema... es Cecilia Cairo ministra. Pero exactamente. ¿Y por qué? Porque justamente lo que baja es el ejemplo del servidor público. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Es una falsa moralidad? Bueno, yo creo que no. Mira Caggiani. Pero, Sí, perdón, termina. No, pero déjame decirte esto. Y creo que sí debió dar un paso al costado. Sí, claro. Y creo que sí, si no dio un paso al costado, el presidente debería decirle, te tenés que ir. Pero ¿sabés por qué te tenés que ir? Por acción o por omisión. Porque no puede ser que si vos te nombro como ministra de Vivienda, no sepas la situación en la que estabas, e inmediatamente en el momento de sentarte en el sillón, nos llames y digan, che, tráeme unos papeles, voy a firmar un convenio, pues la verdad la cagué con esto. O sea, me equivoqué, le erré, pero no tenía plata, me pasé. Y ahí contás toda tu historia. No tuvo nunca mientras integraba la Comisión de Vivienda tampoco. El tema que complica aún más todo esto es que vos asumís esa situación después que alguien filtra esta información. Entonces, para mí eso complejiza más. Por eso sigue siendo un tema ético por sobre todas las cosas. Vamos a repasar, por supuesto, las argumentaciones Perdóname, déjame de Cairo, otra cosita más. Y el sistema político, dejen de jugar al meme del hombre araña, eso se lo saqué a Gastón de producción, enseñándose unos a otros de yo hice esto, pero vos hiciste esto otro, pero porque le están poniendo una alfombra roja a todos aquellos que van a ingresar al sistema hablando de la casta, pero que son plenamente antidemocráticos. Sigan poniéndose alfombra roja, sigan jugando con fuego, muchachos, que así les va. El senador Daniel Caggiani, que fue de los primeros en expedirse públicamente sobre el tema, escribía en Twitter: Cecilia es una mujer solidaria y transparente como pocas. No transparentó su casa. No nació en cuna de oro. Ella se desvive por los más humildes. Eso nadie lo discute. Le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y sus nietos.
como tantos otros casos. Como cualquier uruguayo trató de hacerse de un terreno y techo para ella y su familia con mucho esfuerzo cuando se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo. Cecilia Cairo se equivocó y lo reconoce. No pone excusas, paréntesis. Lo reconoce porque no tuvo más remedio. Porque, porque no es que Cecilia Cairo en realidad hizo esa llamada que planteaba Pepe. Fue expuesta, la pillaron, como quien dice. Y no pone excusas, no, sí pone. Pone todo esto que está relatando Cayani, pone todas las que vamos a escuchar ahora. Sigue el tuit de Cayani. No le cargamos los problemas a otros, no rompemos documentos públicos, no montamos tramas investigando ilegalmente a víctimas, ni nos organizamos para mentirle al Parlamento. Juego político, está. Y termina, que gobierne la honestidad. También es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponde. Es por aquí. Para mí lo más debatible, lo más, digamos, me parece que va más al fondo de la cuestión, es el final de lo que plantea el senador Cayani. Que los que gobernar con honestidad se supone que es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos, pero ¿cómo? No cobran lo mismo que muchos. ¿De manera ejemplar o de cualquier manera? Porque en definitiva tampoco es nunca la realidad de muchos por los salarios que cobran. Exacto. Entonces creo que ahí va un poquito la cuestión. Vamos a repasar igual como corresponde lo que fueron las declaraciones de Cairo, tanto en conferencia como todo lo que surgió después, incluso en la nota que dio hoy a Patricia Madrid por Radio Temprano. Faltan Patricia y Martín. Como tú digas. Sí, adelante. Conste que fue pura casualidad que justo hoy yo estuviera invitado. A mí me habían invitado la semana pasada porque soy uno de los posibles legisladores interpelantes. Pura casualidad. Pero voy a hablar ahora como escribano, no como legislador. Hace 22 años que yo me dedico a regularizar papeles de mis clientes. Y todo uruguayo tiene que cumplir con lo que es la ley 17.296 de caracterización urbana. El decreto ley 14.411, que son los aportes a la construcción del BPS. El decreto 124.014, que es salubridad, seguridad, salud y bienestar de los trabajadores en las obras. El decreto 101.024, que es el impuesto de primaria. La ley 17.060, en el caso de ella, la JUTEP, que tiene que declarar activos y pasivos. La ley 19.823, que es el Código de Ética de la Función Pública. La prescripción de obras. Todo esto es la normativa aplicable que aquí no se cumplió. Imaginemos que acá, como decía bien Victoria, hay dos cosas muy graves. Uno es que estamos jugando con la justicia social de la gente. Y el segundo, que es si sabía o no sabía en función de su rol y de su capacidad de lo que estaba pasando. Porque en algunos momentos dice, yo no sabía, yo pensé que la primaria venía con la contribución. Pero por otro lado, siendo legisladora... Pero ella sabía que pagaba como baldío. Pero en otro momento, como legisladora, ella misma fue redactora e impuso obligaciones de estar al día con las viviendas y las construcciones. Entonces, ¿sabía o no sabía? Ahí está la gravedad del asunto. Está la gravedad del asunto encima. Ahí puede aparecer, digamos, la ventana de un posible delito, si hubo ocultamiento o no, a sabiendas de... Tú misma dijiste que estas 24 horas fueron vertiginosas. Sí. Están todos los técnicos estudiando a ver si efectivamente la declaración jurada de JUTEP se hizo o no de acuerdo a la ley. Es muy pronto para empezar a hacer una sentencia con respecto a eso, pero esas son las cosas que estas horas se están estudiando. En la JUTEP no aparece, en la declaración jurada de JUTEP, no aparece la deuda que ella dice que conocía. Por otro lado dice que no sabía que venía. Por otro lado, como legisladora, sí tenía conocimiento. Entonces, estas horas es cuando estamos viendo un poco de transparencia, de luz a este caso, para ver cómo se desenlaza. En JUTEP no aparece la deuda, pero sí aparece la propiedad. Como que ella pone la propiedad y pone casa, padrón, no sé qué, 4 millones de pesos. Entonces, ella asume que tiene una casa y no un baldío en la cosa de la JUTEP. Eso no le juega a favor. Eso no le juega nada a favor. Claro que no. Entonces la gravedad de esto está en la importancia de estos tributos. Estamos hablando de educación primaria, que a tantos nos cuesta pagar los tributos, a tanto nos cuesta hacer las obras regularizando nuestra casa, y tenemos todos prioridades. Y todos venimos, o muchos venimos de lugares humildes. Y no por eso dejamos de cumplir con nuestras obligaciones. Si a cualquier ciudadano se le exigen las obligaciones mínimas como ciudadano, más a un ministro, más a un legislador. Ahí está la gravedad del asunto.
Y lejos de hablar del tema político, que si quieren después hablamos del tema político, pero lo primero que tenemos que hacer es justos con la gente. Y quien debe dar ejemplo, los que debemos dar ejemplo, somos los que tenemos los cargos de mayor jerarquía. Por ahí pasa la importancia del tema. Bien. Patricia, te escucho. Yo creo que hay que tener calma, hay que tener prudencia, hay que tener temple, hay que tener responsabilidad. Me parece que, como se decía al principio, falta información todavía. Estamos también en plena semana de turismo. Pero yo no voy a ponerme el balde en la cabeza, no soy autocomplaciente y no soy más realista que el rey. Así como no lo ha sido la ministra, así como no lo ha sido su propio sector, así como no lo ha sido todo el Frente Amplio, hemos reconocido que aquí hay una falta, hay una falla, hay un error. Eso se ha reconocido públicamente y lo primero que va a hacer el lunes, luego que termine la semana de turismo, la ministra, es ir a ponerse al día con esta situación que ahora se sale a la luz, ¿verdad? Yo lo que sí creo es, no creo en los scratches, no creo en las hogueras. Las hogueras siempre están encendidas y no soy hincha de tirar a nadie en la hoguera. Creo que hay que tener, por sobre todo, prudencia y temple y responsabilidad en política para no alentar cucos antipolítica, para no alentar discursos que después finalmente terminan dañando el sistema. Pero Patricia, ¿qué es lo que daña el sistema? Que la oposición esté haciendo el señalamiento que forma parte del juego político, que los ciudadanos indignados, con razón... Con la explicación. Con la explicación que da... ¿Eso daña el sistema político? ¿O lo que daña el sistema político es el amparo y la protección de estas cosas? Yo creo que la oposición está en todo su derecho de, por supuesto, hacer todos los alegatos que crean pertinentes. Eso es la democracia, y también parte de la democracia son las herramientas que le permiten a la oposición hacer un llamado al Parlamento, a la ministra, si así lo entiende pertinente, y la ministra, por supuesto, que comparecerá y dará las explicaciones del caso, mostrando la documentación necesaria. Yo creo que eso es parte de las reglas del juego democrático. Pero la pregunta que te hago en concreta de qué es lo que daña el sistema político en realidad. Lo que daña el sistema político son un montón de cosas, ¿no? Son los discursos de odio también, que muchas veces se agitan. Y yo no voy a descender al barro en otro tipo de discusiones, ¿no? Porque hemos visto también que ahora sale a la luz también el tema de la calle Pou, que también estaba pagando por un terreno rural viviendo en realidad en un barrio privado de lujo. ¿Cuál es la diferencia, ¿no, Patricia? Y esto es importante para no desinformar. Los vecinos de La Tahona cumplían con la normativa que era pagar la contribución tal como venía de catastro. Cuando la Intendencia se da cuenta que la cosa se había urbanizado mucho, lo cambia de rural a, no sé cómo es la otra categoría. Suburbano, urbano. A urbano. Bueno, pero no hubo, nadie pagó menos de lo que debía pagar, según la normativa. ¿Entendés la diferencia? Situación del tipo de suelo y de acuerdo a lo que se paga sucede en muchísimo en Montevideo. Esto es distinto, Patricia. Ella tenía baldío declarado y tiene 4 casas. Sí, a lo que voy es a esta situación de la que hablamos, de la que están muchos uruguayos y uruguayas. Estamos hablando igual de casitas precarias, ¿no? No estamos hablando de ninguna construcción de lujo, por las dudas, ¿no? Porque es importante eso también. Pero la calidad de la construcción, yo creo, perdóname Patricia la interrupción, mirá que yo fui muy clara diciendo, no me parece tan... Sí. Para hacer una cosa así. Como para que renuncie, sí. Pero la calidad de la construcción no importa. Si era una casita o era una mansion, no importa. Bueno, indigna más si es una mansion, no seas mala. Capaz que indigna más si es una mansion, pero no importa. Yo igualmente continúo la línea que estaba planteando a lo que de esta cuestión que se plantea de que hay muchos uruguayos y uruguayas viviendo en esta situación. Y si es real, ¿en qué sentido? En que hay muchos suelos que están tipificados como rurales, por ejemplo, en los que no se admite la construcción de viviendas, pero hay mucha gente que no ha tenido otra opción que ocupar esos espacios hacia la periferia, hacia la zona rural de Montevideo. No tiene nada que ver con la realidad de Cecilia Cairo. Sí tiene que ver, sí, porque estamos hablando en esta zona que es Pajas Blancas, que es al oeste de Montevideo, ¿no? Y hay, por ejemplo, en zona de humedales o en otras zonas rurales en donde la gente construye casas y la tipificación del suelo es rural, no es urbano. Pero y no hay mucha gente ¿verdad? que... Esto está de baldío. Pero estoy hablando de que hay mucha gente que se puede sentir identificada con la situación. Quizás no, quizás me equivoco, es una percepción. Pero una parte de la percepción me indica de que hay gente que se va a sentir identificada así con la situación de la ministra.
también por un tema de la coyuntura, no estamos hablando de la crisis económica, en donde obviamente que mucha gente tuvo que hacer malabares para salir adelante y lo vemos en el día de hoy, en donde la morosidad es muy alta. Tenemos más de la mitad de la población en el clearing. A ver, todo esto no es justificativo. No vuelvo al principio. Vuelvo al principio. Pero se parecía mucho. No es justificativo, pero es contexto. Y es importante el contexto. Y vuelvo al principio de que no... Bueno, para. Déjenla terminar, después de a uno. Dale, Pato. No, vuelvo al principio de que no es justificativo, es contexto. El contexto es importante, ¿no? Aquello del hombre y sus circunstancias es válido. Y vuelvo al principio, hay una falla y el lunes, luego que termine esta semana de turismo, la ministra va a ponerse al día. Igual te doy un datito, el solar de donde construyó Cairo, el solar que pertenecía al papá del Cairo, está urbanizado hace muchísimos años. O sea que no creo que nadie en la zona creyera que estaba en una cuestión de... Estaba hablando de la situación, ¿no? Esta cuestión que traía Eleonora, no, de porque que citaste a Pajas Blancas que como seguramente se sientan identificadas. Y hay mucha gente en la ruralidad que construye en zonas que son rurales. Pero eso es un tema y este es otro tema. Y 1 millón de personas en el clearing, por supuesto que mucha gente se ve sentir identificada con alguien que tenga deudas. Pero el tema es, de nuevo, no es un problema de plata, es un problema ético. De nuevo, mucha gente debe estar colgada de la luz. Ahora, si el presidente de UTE se cuelga de la luz, y perdón por la ironía del ejemplo y por lo burdo del ejemplo, pero para que se entienda bien, es otro problema, no es lo mismo. Más allá de que muchos se sientan identificados. Yo me siento identificado con deudores porque yo también tengo deudas. Ahora, yo no tengo un cargo en el que justamente mi papel fundamental es el de ministro de Vivienda y por lo tanto tengo que tener regularizada mi vivienda. Es lo mínimo. Pepe, ni tenés los ingresos. Pero inclusive sin meterse en el tema de los ingresos. Ni siquiera sin meterse en el... Eso iguala también. ¿Cómo que no? Es un factor que hace la coyuntura. Tuvieron muchas personas. 2005. Problemas tuvimos todos. Y no, en el 2002 ya dice arranca en el 2002. Tampoco vale, problemas tenemos todos, porque no es lo mismo. Pero es que sí. Decir, problemas tenemos todos pero ella se desde victimiza. otra realidad que desde de un contexto bastante más dificultoso, ¿no? Pero ella se victimiza pero no, con las explicaciones que dio. A ver, vamos a escuchar qué decía la ministra Cairo. Fui construyendo cada uno de los espacios como podía. Es verdad que tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida. Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda, porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar. Yo quiero agradecerle a Nacho Álvarez, de verdad lo digo, porque en definitiva cuando me llamó me parecía de lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones. Pero entonces, ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra, que a veces me olvido, y que como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, ya los compañeros, tomé la decisión de que no voy a esperar, ya los compañeros están en eso, ya me consiguieron arquitectos porque por suerte hay una red de gente que me quiere, y esa red de gente me va a ayudar porque obviamente eso tiene un costo. Y veré si además tengo que sacar un préstamo, no lo sé, porque no sé ni cuánto es. Y a partir de ahí voy a regularizar la situación. La plata que usted no pagó es del Estado. Por eso estoy diciendo que la voy a pagar. ¿Qué tiene para decirle, ministra, justamente a quienes sí, bueno, con un pasar tal vez peor que el suyo respecto a lo económico, sí pagaron sus impuestos y pagaron todo lo que correspondía? Pero yo no es que no haya pagado los impuestos, los pagué. Y te contaba que crié 3 hijos. Pero usted paga esto como terreno baldío y acá hay muchas viviendas construidas, ministra. Quienes sí construyen y regularizan su situación, ¿qué tiene para decirle a ellos? Y bueno, eso que te dije antes, que lo hice ayudando a la familia para que tuviera un lugar. Entiendo ahora que tengo que regularizar esa situación, así que lo que les digo es, disculpa si me equivoqué, no cometí delito y lo voy a resolver. Bien, entonces. Hace falta, creo que las palabras de ella fueron tan claras de la gravedad del asunto. No hace falta ni seguir atacando el tema. Es como si cualquier ciudadano dijera, yo no pago la patente del auto, no pago la contribución, no pago la primaria, porque tengo que ayudar a mis hijos. Pero no es excusa. No es excusa. No. Es grave el tema. Estamos hablando de que si cualquier ciudadano lo dice,
es sujeto de condena social, imaginémonos una ministra. ¿Qué mensaje le está dando a la gente? No paguen, posterguen, ayuden a sus hijos, construyó 5 casas, 4 casas. Estábamos viendo las imágenes, no son ninguna casas humildes. Te agrego algo es un mensaje peligroso para la gente. Te agrego algo que dice que para mí complejiza al mensaje y en un momento dice, y esto es lo que y por ayudar a tanta gente, hoy estoy acá como ministra de Vivienda. Eso para mí también complejiza el mensaje. ¿Y eso remite a que la puso la gente como ministra de Vivienda o es la militancia que paga con buenos cargos? No, lo debería decir ella. Yo lo que a mí más me preocupa de todo esto, y es una cuestión que está de fondo en todos los argumentos que ponen por delante estas cuestiones que mencionaba la ministra y que se han puesto arriba de la mesa como justificaciones para no cumplir con las obligaciones que uno tiene, es que parece que hay una distinción totalmente subjetiva que surge de ellos mismos, mediante la cual algunas personas está bien que cumplan sus obligaciones y algunas no. Ay, no me parece esa interpretación. O sí, sea, Eleonora, para mí es claro que todas las sí. personas tienen que cumplir con sus obligaciones. Eleonora Cayani dice, y es por esto que es importante que los gobernantes sufran las peripecias que sufre la gente. Pero una cosa es que Cayani diga eso y por otro lado, yo lo que veo es que le estamos poniendo un coso de gravedad a esto, donde en realidad... Cairo, vaya, pregunte cuánto debe, regularice las cosas, pague lo que tiene que pagar y sigamos. Lo que pasa es que tú la estás tratando como una ciudadana. Pero 25 años después. Cualquier ciudadano. Pero ella además ocupa un rol político y de ella jerarquía. tiene que asumir lo que dice, que me equivoqué, no sé qué, ¿Y en la consecuencia política cuál es? A ver, a mí me parece que está mal no regularizar, no hacer los aportes que uno tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Está mal, está muy mal. ¿Hay una cuestión ética o no para ti? Yo creo que hay una cuestión ética, sí, que tiene que ver con cómo uno decide transitar su vida. Después, dentro de esa ética, podrá decir, bueno, esto yo lo quería hacer y no podía, pero no lo puede poner como excusa. Tiene que decirlo, no, mira, la verdad está mal, y éticamente está mal haber priorizado otras cosas. Pero bueno... Por eso también lo de la circunstancia, cuando Patricia explicaba todo, no de las cosas rurales, sino en general de las circunstancias, me parece que no es descabellado, saber las circunstancias de las personas en sus momentos. Lo que sí digo es, acá hubo una omisión que tiene que ser penada con multa, como se tiene que penar este tipo de omisiones. Y lo que tenemos que hacer es aprender de esto. Bueno, señor, ¿quiere ser ministro o ministra? Esto no se hace. Señor, ¿quiere ser diputado o vicepresidente de la República? No se compra con la tarjeta corporativa. No. Señor, ¿quiere hacer tal cosa? No se dice que se es licenciado o doctor o no sé qué, si no se es. Todo eso, pero además hay otra cosa. Si después vos vas y pagás lo que gastaste con la tarjeta corporativa, no pretendas volver al mismo cargo. No, señor, estás haciendo lo correcto. Claro, vos ahora ahí no me pidas volver. Que ella no podría quedarse. Como el malogrado Adrián Peña, lamentablemente falleció. Fue el único renunciado con dignidad. Pero podía haber hecho, porque renuncia, digamos. Me queda una materia y vuelvo. No. Que sí la tenía dada. La tenía dada. Sí, también, pero lo que te quiero decir es que después sí hay delito porque está en el Código Penal, artículo 167, que pero no se trata de un tema de delito. Pero pará. Yo recuerdo al presidente Tabaré Vázquez acusar al mundo de hacerle bullying a Sendik, que es un poco lo que tú planteas, el escarnio público. Bueno, ¿estamos en la misma línea? Haya delito o no haya delito. ¿Quién se compra el problema? Pero aparte, perdónenme, pongámonos un poco pillo. ¿Vamos a poner un poquito pillo? Yo soy ministro, me llama el presidente, me dice, vas a ser ministro de Vivienda. Yo tengo este problema. No se me ocurre que en algún lado me la van a dar, por algún lado me la van a dar. No se me ocurre llamar y decir, che, voy a firmar un convenio. Porque en realidad yo no tengo plata. Y no hay alguien al lado, más pillo todavía que diga, che, mirá que el terreno de Playa Pascual... Muy bien, ahora vamos no, pará, porque hizo una caída de ojos, que quiere decir que hasta para ser pillo hay que ser vivo. Bueno, pero entonces justamente... Si no llegas a ese nivel, estás preparada para un cargo. Ahora estamos haciendo saber qué es la capacidad de la ministra. Ahora entramos. Un tema es el tema ético, otro es el político. Ahora, que la ministra me declare, que la ministra de Vivienda me declare que no conocía la ley, o que pensó que la primaria venía con la contribución, es un tema de capacidad. ¿Está capacitada para ser ministra de Vivienda? Es otro tema, entonces. Ahora, dentro de su capacidad eventual o no, ¿qué valor le damos
y esto también me parece importante, al compromiso histórico indiscutible que tiene Cecilia Cairo para con el tema de vivienda y los más vulnerables. Porque eso también es capacidad, es territorio. Por supuesto. Sí, por eso está ahí. Bueno, por eso, como ella bien nos estamos perdiendo una muy buena ministra de Vivienda por este tipo de situaciones. Fue la Nadie primera lo que dijo. discute, pero perdón. Sí, claro. Pero perdón, ¿no tiene un asesor jurídico al lado que le diga, che, mirá, Cecilia, hay cosas que no deberías decir? Como, por ejemplo, que el impuesto de primaria viene con la contribución. A ver, estoy segura que la señora debe tener una tarjeta de crédito que te dice bien clarito que el que no recibas el estado de cuenta no te salva ni de las multas ni de los recargos. O sea, la no recepción del estado de cuenta no te exonera del pago. Esto es lo mismo. Lo dejé de recibir, no lo debo más. Digo, es como infantil la excusa. Y es preocupante. O sea, ¿esa es una secretaria de Estado? Porque estaría bien, capaz que como legisladora en una comisión de vivienda, en fin, pero para estar como titular de una Secretaría de Estado, una persona que te diga algo así, la verdad que es llamativo. Perdón, te había cortado. Sí, no. Retomando un poco también el tema del monto, que hablamos de cuánto es o cuánto dinero no es. La doctora Walfred me va a corregir o me va a aseverar lo que yo digo. El monto del asunto también importa. Importa, sí. El monto del asunto en la justicia también importa. Y acá estamos hablando de que no se regularizaron las obras. No se regularizó ante catastro. Catastro es el que fija el valor real de los inmuebles, que a su vez después fija el valor de la primaria, que no pagó, el valor del BPS para las contribuciones y el valor de... ¿La contribución inmobiliaria? La contribución inmobiliaria, por supuesto. O sea que acá tenemos un no pago de contribución inmobiliaria, un no pago de primaria, un no pago de BPS. Eventualmente, creo que no llega, pero eventualmente un no pago del impuesto al patrimonio. 5 casas habría que ver si llega al mínimo no imponible. ¿Cuánto dinero es? No le agregues más casas. ¿Cuánto dinero es en 20 años? Más allá de que, por supuesto, prescribió parte de la deuda, que también tampoco hizo el trámite de prescripción. No hizo. Más allá de que prescribió, y eso quedará en la justicia administrativa de la prescripción, pero hay una deuda que es vigente. Ahora, ¿de qué monto estamos hablando? Y acá es un tema que recién decía también una compañera, de que ella dijo, hasta acá llegué justamente por ayudar a muchos. ¿Esto pasa por una filosofía de Robin Hood? Yo no pago y vuelco el dinero en otro lado. No tiene nada que ver. ¿Paso por ahí? Lo seguimos discutiendo a la vuelta, tenemos que hacer la primera pausa. No sabes la cantidad de mensajes que están llegando.